Hola amigos, sean bienvenidos a una cápsula más de su programa Temas Espirituales. Mi nombre es Bian Yes, voy a estar con ustedes acompañándolos en esta aventura de la lectura del libro Llegamos a Creer. Nuestro primer capítulo, cápsula del día de hoy, es espiritual, así se llama este tema, así se está nombrado, y comienza con un artículo de Alcohólicos Anónimos de la página 64 que escribe Bill W. y dice así: no permita que ningún prejuicio que usted puede tener en contra de las ideas espirituales le impidan preguntarse con honradez lo que ellas pueden significar para usted. Es un inicio de alguna manera para las personas que tienen prejuicios espirituales. Es una confrontación fuerte porque te hace pensar ¿cuánto tiempo has vivido alejándote o en contra de las cuestiones espirituales? Y por ese motivo no queremos encontrar ese desarrollo o ese crecimiento espiritual, porque en ocasiones ni siquiera queremos saber lo que es lo espiritual. Y muy bien, el tema o la cápsula dice la apertura hacia el mundo espiritual. Quiero compartir con ustedes esta lectura y que analicemos de una manera personal, interiorizar en el tema y aprender de ello. Dice así: Alcohólicos Anónimos es un programa espiritual y un modo de vida espiritual. Aún la primera mitad del paso 1, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, es una experiencia espiritual. Un miembro de Alcohólicos Anónimos necesita más que capacidad física. Necesita usar todas las facultades que tiene como ser humano para oír el mensaje, para meditarlo, para revisar las realidades del pasado, para comprender, para admitir, para aceptar. Estos procesos son actividades de la mente que es parte del espíritu. Sí, yo empecé con una fe ciega y la evidencia concluyente es que funciona. Yo creo que aquellos que dicen que han sufrido con el alcoholismo, pero que en Alcohólicos Anónimos están ahora gozando de la sobriedad. Así es que la verdad estaba ahí para que yo la viera, pero pronto comprobé esa verdad con mi propia experiencia. No solo fui liberado de la compulsión de beber, fui guiado hacia una compulsión por vivir. Y hasta este punto, evidentemente muchos Alcohólicos Anónimos, incluyéndome, tenemos esa fe ciega. Comenzamos esa fe ciega, no importa el momento en que hayamos llegado a Alcohólicos Anónimos. Una parte del cuarto capítulo nos dice esa parte que esa luz ha vivido dentro de nosotros, en todo mujer, hombre, mujer o niño, ha existido esa luz que ha sido opacada por nuestros deseos de pompa, poderío, por las calamidades, pero que siempre ha estado ahí. Y esa era la parte de interiorizar en este tema. ¿Cómo podía yo de alguna manera entender que era un alcohólico y que tenía problemas con mi ingobernabilidad, que no quería aceptar y mucho menos un gobierno de una cuestión espiritual? Pero ¿qué realidad dice aquí? Las facultades que tengo como ser humano tenía que evocarlas todas para poder meditar, para poder revisar la realidad de mi pasado, para poder comprender, para admitir y aceptar. Y de verdad, cuando dice que estos procesos son actividades de la mente y que es parte del espíritu, obviamente para las personas que somos, que cuestionamos todo ese tipo de situaciones, nos hace entender y nos hacen confrontarnos a nosotros mismos. ¿Y si sí existe la espiritualidad? Y yo, como toda una persona que fui un alcohólico activo, obviamente, no me interesaban las cuestiones espirituales, no tenía mente, no tenía tiempo para esas cosas. A lo mejor por la presunción de la juventud, a lo mejor porque no tenía yo muchos prejuicios acerca de ello, ya que tenía una madre testiga de Jehová y un padre católico y que nunca se pusieron de acuerdo. Entonces yo creía que eso era la parte, confundía espiritualidad con religión. Y al estar confundido en esa situación, todo lo que me hablaban de espiritualidad, yo lo desechaba, decía no puedo entrar, no puedo entender lo que tratan de decir, porque dicen una cosa, pero hacen otra. Y siempre se vivía en esa situación de confusión.
Cuando llego a Alcohólicos Anónimos y empiezo a ver que se piensa, se habla y se hace lo que la espiritualidad marca, empieza a guiarme sobre ese camino. Por eso me encanta cuando dice, no solo fui liberado de la compulsión de beber, fui guiado hacia una compulsión por vivir. Porque evidentemente yo tenía muchas cosas por las cuales yo ya no quería vivir, atentando contra mi propio espíritu y mi vida física. Muchos años estaba esa obsesión en mi mente, ¿no? ¿Y si me voy? ¿Y si ya no estoy? Porque todas las calamidades habían de alguna manera opacado esa luz espiritual. Y evidentemente cuando llego a Alcohólicos Anónimos fui guiado hacia esa compulsión por vivir, a darme cuenta que yo tenía mucha vida por delante y era importante empezar a vivir esa parte que dice nuestra literatura. La vida espiritual no es una teoría, tenemos que vivirla. Y aquí más también nos dice otro párrafo, muy interesante por cierto, y dice, Alcohólicos Anónimos me hizo también mucho más consciente por la constante repetición de mi libertad de escoger. Y esta es la facultad humana de la fuerza de voluntad. Conforme ha transcurrido el tiempo en sobriedad, me ha sido ofrecida y le he usado la oportunidad de conocer más acerca de la humanidad al aprender más acerca de mí mismo. Ahora me doy cuenta de cuando dije por primera vez en una reunión de Alcohólicos Anónimos, mi nombre es Tom y soy un alcohólico. Estaba expresando la primera verdad que había conocido acerca de mí. Piensen en la espiritualidad de dichas declaraciones. Mi nombre me dice que soy un ser humano. El hecho de que puedo saberlo, meditarlo y comunicarlo refuerza mi humanidad y me hace consciente y me siento excitado porque yo soy. ¿Y cuántas veces nos han preguntado quién eres? Y yo creo que todos llegábamos con esa cuestión a una junta de Alcohólicos Anónimos por primera vez cuando escuchábamos esa palabra. ¿Y tú quién eres? ¿Realmente tú quién eres? Y eran cosas tan complicadas en mi mente porque empezaban a acosarme, a atacarme. Todas las palabras hirientes y también de consuelo que yo escuchaba desde pequeño. Desde eres un tonto, desde no sirves para nada, hasta cuestiones como mi padre me decía con afecto, eres mi campeón, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces yo estaba en una confusión muy fuerte porque por una parte era nada y por otra parte era todo. Y vivir en esa ambivalencia, en esa dualidad era complicado. Entonces llego a un grupo y aparte dentro de todas las cosas que se escuchan, me decían que yo era un hijo de Dios, que yo tenía un propósito y empiezo a dudar de lo que mi madre y mi padre me habían dicho, ¿no? Empiezo a cuestionarlo y decir, ¿realmente hay un Dios que se preocupa por mí? ¿Hay una vida espiritual que hacer? Porque como todos, yo no sabía ni rezar ni hacer oración. Todo lo que refería a eso era aburrido, era confuso, hasta que con las personas que nos van guiando en un grupo y nos van enseñando a través de la lectura de nuestro programa, en específico el 11º paso, nos empiezan a meter ese mundo espiritual con lo más básico, la elevación de la mente y el corazón hacia Dios, que es la oración. Aquí dice también, esto también llega a ser la apertura hacia el mundo espiritual, con la guía del programa, el estímulo y los ejemplos dentro de la comunidad. Puedo comenzar a encontrarme a mí mismo y estar preparado para aceptar lo que encontrará. Y estar preparado para aceptar lo que encontrara. En la comunidad aprendí que si otros podían aceptarme y amarme tal como era, entonces yo debía amarme también tal como soy. No por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser. Así es que he aprendido un poco acerca de mi mente y acerca de mi voluntad y acerca de mis emociones y pasiones. He aprendido que puedo ser un buen ser humano, aunque imperfecto, que cuando vivo conscientemente en el mundo real, entre paréntesis, sanidad, cada día bueno ayuda a nivelar mi pasado.
Y ese texto es muy, muy importante y impactante, al menos en una persona que, como yo, viví con un sentimiento de inferioridad, que se vive en muchas ocasiones. Y miren, no solamente yo creo que es una cuestión que ataca a la mayoría de alcohólicos, y porque todos somos hipersensibles en mayor o menor grado, pero tenemos una hipersensibilidad hacia las cuestiones de la percepción de nosotros mismos. Tenemos desde el caso que son personas que tienen una vanagloria y una autoestima por muy elevada, y que quieren ver a todos por abajo, y que el hecho de que llegamos a Alcohólicos Anónimos, el único problema que ellos llegan a considerar es que beben, pero de ahí en fuera son responsables, son cariñosos, son personas socialmente productivas, útiles, funcionales, proactivas, pero que cuando beben pues todo lo arruinan, ¿no? Y aún así no les carece algún tipo de cuestiones en las cuales ellos puedan sentirse menos que los demás. Y tenemos los otros casos donde hay personas que, por más que tengan aptitudes, virtudes, cualidades, facultades, no pueden sentirse con ellos mismos amados, no pueden aceptarse a sí mismos. Siempre hay algo que no nos gusta de nosotros. Y el problema era ese, ¿no? Amplificamos las cuestiones que nos aquejan o que aquejan a los demás para vivir en ese mundo de conmiseración y muchas veces de autolástima, en vez de tomarlo como una medida en la cual decimos, ok, fallo en esto, puedo mejorarlo con la cuestión espiritual. Entonces, fíjense que algo muy, muy maravilloso del programa, ¿no? Yo llego muy joven a una agrupación, y justamente ahí es donde yo tenía una percepción de mí, como le reitero, muy nefasta, ya vamos a llamarle, ¿no? Porque es una cuestión que así llegamos mucho, por la culpa de nuestro pasado, por los hechos que hemos cometido, y no hay cavidad para poder decir yo soy tal persona o he hecho esto, ¿no? Y llegas a una comunidad donde te aceptan tal cual eres, donde curiosamente te demuestran un amor sin una cuestión metafóricamente hablando romántica o todo rosita, no. O sea, te dan un amor en el cual se preocupan por ti, donde están contigo, y todos los problemas que tú puedes tener los hacen suyos y procuran darte una sugerencia, un consejo o una guía de cómo puedes salir de ello. Y saben algo que yo, al menos en el grupo que yo milité muchos años, siempre todas las cosas que ellos hablaban, o en este caso conmigo, siempre lo dirigían hacia con un poder superior, con una cuestión espiritual. Siempre fue así. Creo que fueron las bases por las cuales yo aprendí a tener una relación con Dios diferente a lo que yo escuchaba, ¿no? Siempre escuchaba, es que yo soy creyente y yo creo que hay un Dios, y yo creo en la naturaleza, y yo creo en el universo, y yo llego a un punto en el cual yo sé quién es mi Dios, porque me lo mostraron en una realidad con actos, ¿no? Y me encanta esta parte, como dicen, si estas personas podían llegar a amarnos, pero no por lo que hiciéramos, por lo que éramos o por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser. O sea, ¿cuánta capacidad puede tener una persona dentro de una agrupación para que pueda ver en ti más en ti que lo que tú ves en ti mismo, ¿no? Y esas cosas son muy fuertes, porque hay veces que la gente cree más en uno que uno mismo. Y aquí la pregunta sería, ¿necesitamos de ese tipo de retroalimentación? Y yo creo que en la cuestión del alcohólico que viene carente de ese tipo de cosas, por supuesto es una herramienta funcional. Me atrevería a decir que es parte fundamental de una pertenencia en una agrupación, y por supuesto para el desarrollo dentro de la comunidad. Pero bueno, aquí también tenemos otro párrafo, y habla referente a lo que yo les decía acerca de la religión, y dice así: mi religión no me dio a Alcohólicos Anónimos, fue Alcohólicos Anónimos la que me dio mayor fortaleza en mi religión. El simple contraste entre el alcoholismo activo y la sobriedad activa me ayudó a buscar, a escuchar y aplicar los buenos principios de vida.
y soy recompensado con muchos más estímulos y alegrías de los que tenía antes de la sobriedad dentro de Alcohólicos Anónimos, por la aceptación agradecida de esta sobriedad como un don, y usándola con buena voluntad. Me he dado cuenta de otros dones que están disponibles para mí como ser humano. Para lograr obtenerlos solo necesito pedirlos y hacer uso de ellos. Este es el punto crucial del programa y el punto crucial de la vida: la aceptación y la acción. Y aquí, muy a mi criterio, es importante, ¿no? Fíjense que de alguna manera yo no podía asimilar esa cuestión, ¿no? Yo llego a Alcohólicos Anónimos y le hago mi religión todo el tiempo, día, tarde, noche, todo el tiempo, porque yo estaba muy peleado con la religión, ¿no? Haciendo alusión a lo que decía Bill, él estaba peleado con Dios. Yo con la religión, yo con las cuestiones de Dios te está viendo, te va a castigar, ya viene el fin del mundo, tanto temor que se me impregnó, y la verdad yo no quería saber nada de eso. A través de los años dentro de Alcohólicos Anónimos y de la lectura me doy cuenta que dice que podemos, en específico el 12º paso, que podemos buscar una religión de nuestra escogencia y que podemos ser más serviciales y más activos ya sea en la doctrina que nosotros elijamos, ¿no? Y justamente por eso era que cuando uno está dentro del programa y te quitas todo ese tipo de escombro que está ahí, toda esa cizaña que existe a través de lo que uno consideró de la religión, y ves realmente la espiritualidad, te das cuenta que sí hay una comunidad espiritual para cada quien y hay que buscarla, pero ya no la vamos buscando con una fe ciega, ya no vamos atados de manos en un sentido metafórico. Hoy sí podemos llegar y ser parte de una comunidad religiosa y realmente ser serviciales, pero ya no por el hecho de creer que si lo voy a hacer va a ser porque voy a obtener dividendos de ello, no. Lo hacemos en una situación o en una postura de brindar un servicio por amor, por gusto, por convicción, sin esperar. Y muchos en la comunidad hemos tenido testigos de Jehová, hemos tenido, bueno, yo llegué a conocer musulmanes, personas que estaban en el judaísmo, personas que estaban en religiones de su escogencia, y yo los veía dentro de la comunidad, y yo los veía también sirviendo en la comunidad, y es fantástico verlos y cómo no entramos en controversias cuando realmente se tiene una fe espiritual cimentada. No hay cavidad para la discusión, sino al contrario, para la motivación, para la inspiración, porque es lo que se requiere, ¿no? Justamente yo creo que tanto problema con eso de ver qué religión es la buena, qué religión es la mala, cuál es la sana doctrina, cuál no, cuando lo importante es la relación, y lo explica el 11º paso, es la relación que yo tenga con mi poder superior. ¿Cómo voy haciendo que crezca esa relación con él, sin implicar dentro de ello si mis actos son buenos en el sentido buena gente o mala gente, ¿no? Hoy entendemos que Dios nos ama tal cual, y me atrevo a decirlo de esta manera: mi poder superior, y lo dice nuestro propio programa, un Dios amoroso, en el cual dice que nos perdona negligencias, mas no nos deja blancos como la nieve. O sea, Él sabe cómo somos, y esa es la parte de la espiritualidad que se refiere a esto. O sea, cuando yo dejo de quitar, o más bien cuando yo quito esos prejuicios espirituales que me podrían decir si sirve o no sirve, cuando yo tengo esa apertura mental y espiritual de decir, ok, me voy a entregar a esto, quiero cuestionar si ese Dios puede hacer algo por mí, y me doy cuenta que sí, obviamente es como un amigo, es como hablar con Él, es estar con Él, es darte cuenta que tal cual eres, tal cual piensas, tal cual hablas, Él te ama. Y eso no está en cuestión de discutirlo, es una realidad. Aquí el punto es, lo que yo hago me hace bien. Por eso hablaba un texto atrás, la sanidad, una vida sana. El 12º paso nos explica y dice, bueno, la acción correcta es la clave de la debida manera de vivir, y es donde yo empiezo a cuestionarme, ¿realmente estoy viviendo sanamente mi vida?
Y no tiene nada que ver con la cuestión espiritual en el aspecto de mi relación con mi poder superior. Tiene que ver en la vida espiritual del poder superior hacia mí. Estoy ocupando las facultades que me está dando. Mi voluntad está yendo hacia hacer su voluntad o mi voluntad está yendo hacia hacer mi propia voluntad. Y son cuestionamientos que el programa nos va poniendo constantemente. Aquí nos dice, el don del entendimiento ha permitido que los simples mensajes de mis padres, mis maestros y mi iglesia tengan un nuevo significado y vigor. Con el don de la serenidad me encuentro preparado y deseoso de aceptar lo que Dios permite que me suceda, con el don del valor para cambiar las cosas que puedo para mi bien y el de otros. El don de la sabiduría me ha sido dado para que en las relaciones personales amistosas pueda actuar inteligentemente y con amor, o, como ha sido expresado, con capacidad y comprensión. Y esos dones se encuentran después de encontrar el don de la sobriedad. Y eso es impresionante. O sea, ¿cuántos dones están para nosotros? Y lo fascinante de la lectura es, esos dones están para mí, solo debo de pedirlos y hacer uso de ellos en aceptación y obviamente llevándolos a la acción. Suena muy utópico, pero es una realidad. Más allá de una cuestión de pensar en nosotros mismos, en egoísmo, pensar en esos dones y poderlos ocupar nos darían una amplitud de mente muy grande y nos daría una capacidad de poder ser más proactivos en la cuestión de pasar el mensaje, porque estamos hablando, dice, y lo habla tan enfático, el don del entendimiento, el don de la serenidad, el don del valor, todos esos dones que están para nosotros, el de la sabiduría, dones que no están vetados para nosotros como alcohólicos que estamos en un proceso de recuperación, que están a la mano. Pero obviamente, como todo es un proceso, no podemos irnos inmediatamente hacia esas cuestiones cuando realmente ni siquiera sabemos si queremos o no queremos dejar de beber, si queremos o no queremos creer en la cuestión espiritual. Y es ahí donde viene ese problema. Y justamente Bill Lowell tiene una frase que decía, quiero querer cambiar. Él no deseaba como tal cambiar, él quería desear cambiar. Ese era el problema del problema que Bill nos explicaba en el programa. Aquí nos dice, otro párrafo más, ahora estoy tratando de dar realidad a la vida de vivir, de adentro hacia afuera. El texto básico, como lo ve Bill, la manera de vivir en Alcohólicos Anónimos, las reuniones, las experiencias, la conciencia del poder cambiarme a mí mismo, en mis pensamientos, en mis oportunidades y en mis hábitos. Todos ellos son espirituales. Hay espiritualidad en la manera de vivir de Alcohólicos Anónimos que simplemente nos hace conscientes de nuestros recursos individuales internos. No hay materialismo en Alcohólicos Anónimos, solamente espiritualidad. Si nos hacemos cargo de nuestras necesidades interiores, las demás necesidades no serán resueltas. He llegado a creer que el don de la sobriedad es lo que da valor y dignidad a mi vida. Es esto lo que tengo para compartir y crece a medida que lo comparto. Este párrafo nos da ese entendimiento profundo de que la comunidad de Alcohólicos Anónimos nunca va hacia una cuestión progresista material en ese aspecto. Obviamente son dividendos que a través de una práctica espiritual se empiezan a lograr, pero no es el fin. Nuestro 12º paso nos explica y dice, seguimos siendo ambiciosos, pero ya no en una cuestión material, sino en cuestiones espirituales, en las cuales esos dones que nos acaba de manifestar los vamos ocupando con todas las fuerzas que tengamos para de alguna manera poder manifestarlo en nuestra vida espiritual. Y aquí tenemos otro testimonio de Maryland. Estos testimonios son anónimos en los cuales ellos expresan la cuestión espiritual. Ellos mandan este artículo llamándole AA es una filosofía dentro del primer capítulo de
libro de Llegamos a Creer. Y dice: una religión propiamente es de origen divino, gobierna a las personas en sus relaciones amistosas con el poder superior y promete sus recompensas y castigos después de la muerte. Una filosofía es de origen humano, gobierna a las personas en su relación con los semejantes y promete sus recompensas y castigos durante la vida. Alcohólicos Anónimos se me ofreció como una filosofía. Si nosotros los alcohólicos seguíamos la filosofía de Alcohólicos Anónimos, podremos recobrar la comprensión de nuestras diversas religiones. Y es un punto de vista impactante, porque cuando escuchamos que Alcohólicos Anónimos es lo mejor o los mejores extractos de la religión, la medicina, la cuestión psiquiátrica, la cuestión filosófica, cuando Alcohólicos Anónimos se le hace una revisión, nos damos cuenta que es una amalgama de todo lo mejor que se ha podido sacar de los extractos tanto divinos que Dios nos ha permitido poder hacer uso de ellos, pero también de una cuestión humana, ¿no? Desde un liderazgo, desde ser un padrino, desde ser un servidor, desde ser una parte de la comunidad, desde dar nuestra preferencia a través de vivir una vida espiritual. Muchas ocasiones llegamos a tener esa parte de lo que hemos hablado ahorita, ¿no? La cuestión de cómo funciona mi vida emocional y la espiritual y por qué hay tanto conflicto en ello. El 11º paso nos explica y dice que la fuente ideal de estabilidad emocional es el mismísimo Dios, y créanme, dentro del camino de Alcohólicos Anónimos hay ocasiones que uno no quiere saber nada de lo espiritual, sabiendo que es lo único que nos puede sacar de esa cuestión o de ese letargo emocional, y sabiendo que debemos hacer uso de ello. Muchas ocasiones no tenemos mente para ello, nuestra mente está confundida, nuestra mente está asediada por la negatividad, por los resultados que no esperábamos tener, y eso obviamente nos cierra la mente hacia poder orar o hacia poder practicar la cuestión espiritual. No se diga servir a otro ser humano, o sea, no se tiene en ese momento, pero la paradoja aquí es que tal parece que es el único camino. Cuando uno empieza a despertar el espíritu, la cuestión espiritual, cuando uno deja de prejuiciarse qué es lo espiritual y empiezo a cuestionarme qué podría hacer por mí y dejo que entre la espiritualidad, por más que uno quiera hacerse a un lado, ya no se puede, ya no hay retroceso. Cuando uno empieza o comienza dentro de la cuestión espiritual, todo te lleva a lo espiritual. Todo, por eso lo explicaba el párrafo, todo lo que vivimos dentro y fuera de Alcohólicos Anónimos nos va llevando forzosamente y por un crecimiento y un desarrollo a la cuestión espiritual. Y la cuestión espiritual deja de ser algo que nosotros teníamos, o muchos alcohólicos teníamos la idea de que la cuestión espiritual era todo armonía, todo va a estar bien, y curiosamente la espiritualidad es poder avanzar aún en la tormenta, aún en las adversidades, darnos cuenta que esas adversidades y esa cuestión espiritual tienen un propósito específico. Aquí tenemos otro testimonio de Modesto, California. Viene dentro del libro Llegamos a Creer, como lo estamos viendo ahorita en el primer capítulo. Y este se llama El Otro Lado. Y nos dice: un día en una reunión hice la observación de que yo me sentía sencillamente satisfecho con este programa de Alcohólicos Anónimos. Bueno, de todo, menos de su lado espiritual. Después de la reunión, otro miembro se me acercó y me dijo: me gustó la observación acerca de cómo usted amaba el programa, todo menos su parte espiritual. Disponemos aún de un poco de tiempo. ¿Por qué no hablamos acerca del otro lado del programa? Esto hizo terminar la conversación. Y explica de alguna manera cómica el que muchas personas
no tienen mente para la cuestión espiritual y pueden amar las cuestiones del servicio, las cuestiones que aparentemente no tienen nada que ver con la espiritualidad, pero que en una realidad tienen todo que ver. Servir a otro ser humano es espiritual. Escuchar a un ser humano es espiritualidad. Poder tener valor para desarrollarse dentro de una agrupación, en un servicio, ese valor que se requiere para hacerlo, para estar todos los días en una agrupación, es una cuestión espiritual. Y como nos lo explicaba desde el primer comienzo, aceptar que soy un alcohólico ya es algo espiritual. Y al aceptar que soy un alcohólico y al estar yendo todos los días a mi agrupación o las veces que tengo que ir a mi agrupación, es una acción espiritual. Por eso el programa está infestado, impregnado de una cuestión espiritual, que evidentemente Bill W. sabía que no lo podía manifestar de una manera tan abierta, pero todas las cosas que hacemos, y menciono aquí la parte cuando Edward Dowling lleva el libro de San Ignacio de Loyola, que era el libro de los ejercicios espirituales, y le dices que hay mucho que ver entre el programa y lo que escribió San Ignacio, y justamente era eso, solamente que venía un poco más oculto, sin menos remombancia, no quería que se notara tanto, pero el servicio siempre ha sido espiritual, siempre nos ha llevado a un crecimiento y un desarrollo personal. Y finalmente esa cuestión de ¿cómo veo yo mi espiritualidad? Y es una pregunta abierta hacia con todos, que estaría increíble hacernos esa pregunta. La espiritualidad en mi vida, ¿por qué no quiero practicarla? Si la practico, ¿me hace sentir bien practicarla de esta manera? ¿Cuáles han sido los dividendos de llevar esta vida espiritual? ¿Cómo me hace sentir? ¿Cómo vivía antes de tener esta cuestión espiritual y cómo vivo ahora? Y yo creo que todos tenemos, dentro de lo que podamos hablar, todos tenemos algo positivo en nuestra vida espiritual. En mayor o menor grado siempre ha habido cosas por las cuales ya no somos lo que éramos. El día de hoy podemos decir abiertamente, soy un alcohólico, porque entendemos que el propósito de que el día de hoy seamos unos alcohólicos no era para sufrir, era para que viéramos la devastación que había ocasionado, pero qué es lo que podremos llegar a ser nosotros si nos ponemos en práctica de la espiritualidad, siempre y cuando vaya de la mano de esa guía de ese Dios amoroso. Y pues bueno, esta cápsula llegó a su fin, espero les haya gustado, fue un gusto haber estado con ustedes. Me vuelvo a presentar, soy Bian Yes y voy a estar con ustedes en este desglose y esta lectura del libro Llegamos a Creer de Alcohólicos Anónimos. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima.